mal la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Bueno, conocen la canción de nuestro amigo Pablo Martínez, ¿no? Es de la comunidad. Nuestra comunidad la compartimos un minutito como para ir entrando quiere en confesar. un ratito como para empezar a conectar con este tema. Adorar a Dios Trinidad. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios Uno, gloria a Dios Trino, como lo era en el principio, ahora y para siempre, amén, amén, amén. También es un modo de hacer nuestra oración, para comenzar con este encuentro, bueno, que nos sirve de preparación para las asambleas, para la preasamblea que vamos a tener el sábado, obviamente de manera virtual, pero bueno, es lo que podemos ir haciendo, y este encuentro un poco era la idea, bueno, de compartir a mí también un espacio. Así que bueno, como hacemos siempre, todas estas recomendaciones, un poquito como para poder escuchar un cachito, y después también hacemos el espacio del compartir. Básicamente tenemos este icono del cual vamos a dar vuelta, que es la Trinidad en nosotros. Ahí tienen representado la Trinidad. En el medio de la Trinidad, como decimos muchas veces, está la humanidad. Muchas veces herida, pero este ser humano en el cual estamos todos representados, que es abrazado por el Padre, lavado los pies por el Hijo y animado por el Espíritu Santo. Esto es básicamente este hermoso ícono que a mí me gusta mucho, y bueno, lo pusimos también dentro del flyer de invitación para este encuentro. Lo cierto es que si nos ponemos a pensar desde la eternidad, nosotros tenemos que decir que el ser humano no existió siempre, desde siempre. Hubo un momento donde solamente estaba la Trinidad, digamos, ¿no? Sin creación, sin nada. Permitámonos un segundo, digamos, antes del Big Bang, digamos. ¿Qué había antes de que existiera la creación? Bueno, hay que decir que antes que existiera la creación, ya estaba la Santísima Trinidad, ya estaba todo Dios. Muchas veces se lo representa así con un triángulo, pero nosotros, para hablar de la intimidad de Dios, por lo que nos reveló Jesucristo, tenemos que decir que la Trinidad es la comunión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un Dios que no es solo, no es solitario. Es una comunidad de amor que existe desde siempre. Pongo la pantalla en negro atrás para hablar de que este Dios, todo Dios, comunidad, existía desde toda la eternidad. Lo hablábamos en la misa hace unos fines de semana atrás también, que justo tocó el tema. Lo cierto es que si nos abstraemos y hablamos entonces de este Dios trino, hay que decir que en algún momento este Dios, por deseo propio, por amor, libremente, crea el universo, las galaxias, el ser humano, la vida. Hay un momento único, inicial, donde Dios crea. Y podemos separar acá, muchas veces tenemos este universo así, para hablar de lo eterno y de lo creado. Bueno, hay que decir entonces que hay otro momento también fascinante en la historia de la humanidad, que es lo que se llama el misterio de la encarnación. Estaba en esta comunidad de amor desde siempre, y en algún momento, por amor, uno de los tres se hace hombre.
Hay textos de los santos padres que hablan acerca de la conveniencia que el Hijo se haga hombre, y no el Padre, y no el Espíritu Santo. San Anselmo tiene un texto muy conocido sobre este tema, obviamente no lo vamos a tocar, solamente lo nombro. Pero es verdad que este segundo momento fascinante de la historia de la humanidad y de la historia de la salvación es cuando el Hijo de Dios se hace hombre, conocido esto como el misterio de la encarnación. ¿Sí? Bueno, sabemos que entonces este Dios se hace hombre y entonces asume las coordenadas del ser humano. Nacer, crecer y morir. Por esas cosas que tendríamos que detallarnos en otro encuentro cristológico, que Cristo murió en la cruz. Al tercer día resucitó, y hay que decir que volvió, digamos, al seno de la Trinidad. Alguien tiene el microfonito que está haciendo eco, ¿eh? A ver si hay, no sé si lo puede ver, Silvita, porque alguno capaz que puso el celu y la compu, y eso, si tienen las dos cosas encendidas, hace eco. Voy a mutear a todos y después vos te desmuteás, padre, ¿sabes? Dale. Ahí igual ya se fue, parece. Ahí parece que ya. Ah, bueno. Ahí parece. A ver. Ah, no, sigue el eco. Hola. Sigue el eco. Ahí me desmuteé. Bueno, lo hacemos para que podamos escuchar sin ese eco que es incómodo. Decíamos entonces que este Dios hecho hombre en algún momento vuelve a esa comunidad de amor, ahora con una novedad. ¿Qué es la novedad que lleva este Dios hecho hombre a la Trinidad? Lo humano. Desde el inicio no estaba esta novedad. Lo cierto es que dentro de ese plan de salvación, este buen Dios nos contó, Dios hecho hombre, Jesucristo, que toda la humanidad que la tenemos acá representada, toda la humanidad está destinada a estar allá, ahí en el centro, en la comunión, como le decimos muchas veces en la parroquia, en el abrazo gigante, infinito, amoroso de todo Dios. Como decíamos con el ícono, ¿se acuerdan? En el medio del abrazo trinitario está toda la humanidad. Así está soñado, y hay películas, nosotros cuando hicimos el curso, ¿se acuerdan? Hablábamos de esta peli, La Cabaña, hay un libro que habla de este tema, se las recomiendo, ya seguramente todos las vieron, pero bueno, la pongo acá para que después cuando podamos dar el PDF les quede también el registro de esto. Yo no Bueno, lo pasamos, también lo pasamos, pero cuando nosotros hicimos el curso, ¿se acuerda? Hablábamos de algunas afirmaciones teológicas. Y hablábamos de las personas divinas. San Agustín tenía un inconveniente cuando hablaba de las personas divinas, porque no es lo mismo hablar de las personas divinas que hablar de las personas humanas. Ejemplo, como decimos siempre, ¿por qué somos distintos? Bueno, si yo tengo acá 3 personas, por ejemplo, Gladys, Graciela y Aide, son 3 personas humanas. Cada una de ellas, ninguna va a saber jamás lo que tiene en la cabeza el otro. Nunca vamos a saber lo que el otro piensa o siente, pero tendrá que expresar. Pero no sucede así con la Santísima Trinidad. Por eso San Agustín tenía esta dificultad para hablar de personas divinas y personas humanas. Nosotros lo tratábamos un poco más extenso en el curso. Pero es verdad que hay que decir que este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 personas divinas son Dios. Tenemos este esquemita, el Padre decimos es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero ninguno es el otro. El Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Cada una de las personas divinas tiene su identidad, se dice. Aunque es un solo Dios, cada uno tiene una propia, digamos, dignidad. Y cuando hablamos de dignidad de las personas divinas, lo relacionábamos, ¿se acuerdan?, con las personas humanas. Nosotros empezamos a hacer estas conexiones de las cualidades específicas del Dios Trino aplicadas al ser humano. ¿Por qué nosotros
respetamos tanto al ser humano, porque estamos hechos a imagen y semejanza de este Dios comunidad, trino, donde también cada una de las personas divinas tienen la misma dignidad, ¿sí? Se dice a los tres el mismo honor y reverencia, según rezamos en el credo largo. Todo esto nosotros hacemos un paralelo con las personas humanas. Esto lo habíamos tratado en el curso, pero hablo de esto ahora para después hacer una conexión con la Santísima Trinidad como imagen de la Iglesia, o la Iglesia imagen de la Santísima Trinidad. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, habla justamente de esto, incluso de la amabilidad, dice el Papa. Yo me acuerdo de los campamentos de Acción Católica de los aspirantes, cuando éramos dirigentes en aquellos viejos tiempos, le decíamos a los chicos, a los aspi, hay 3 palabras milagrosas, que el Papa Francisco vuelve a recogerlo en Fratelli Tutti, número 224. 3 palabras milagrosas: permiso, perdón y gracia. Y me acuerdo que en los campamentos, bueno, insistíamos con estas palabritas milagrosas. Bien, lo cierto es que el Papa Francisco dice, el cultivo de la amabilidad, que hace referencia a la dignidad humana para nosotros, por eso lo traigo acá, el cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa, es más bien en la valoración y el respeto del ser humano. Por eso esta categoría trinitaria nos viene muy bien cuando hablamos, y lo vamos a hablar el sábado en la preasamblea, según el instrumento de trabajo, acerca de la acogida de las personas en la parroquia. ¿Por qué insistimos tanto? Bueno, porque vemos allí, en esa persona, un reflejo del Dios Trino. Bien, otra característica del Dios Trino es el tema de la unidad. Si bien son 3 personas, cada una con su dignidad y distinción y identidad, un solo Dios. Todas estas cosas las tomamos según los textos bíblicos de lo que nos habló Jesús. No es un chamullo que inventó el cura. Jesús dice, allá en la última cena, según el Evangelio de San Juan, que todos sean uno. ¿Por qué insistimos de la unidad en la parroquia? Bueno, insistimos esto porque el mismo Dios lo es uno, y lo pide, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Siempre decimos, Jesús nos da una clase de Trinidad, por eso cuando se menciona a más de una persona divina, tenemos que sumar la otra. Acá tendríamos que sumar la otra, que es el Espíritu Santo. Que todos sean uno, como tú, Padre, yo y el Espíritu Santo somos uno. Esa unidad que hay en ellos es la que reza acá en la última cena Jesús para con nosotros. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa insiste mucho, lo mismo que Evangelii Gaudium, donde dice la unidad por encima, el todo es más que las partes, que la suma de las partes. Esas 4 características que habla el Papa Francisco, la unidad por encima del conflicto, también va a decir. Bien, avanzo un poquito más, recordando todavía cosas que vimos del curso, como por ejemplo, otra cualidad que es, nosotros lo tenemos así, yo se los decía con esta palabrita que es conocida en griego, que es perijóresis, nosotros usamos un sinónimo que es abrazo. Abrazo trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se abrazan y que nos abrazan. ¿Cómo se llama eso? Se llama perijóresis. Dicho literalmente, danza divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí danzando, dicen estos teólogos muy antiguos, que están en una especie de danza divina. ¿Sí? Bueno, y en el medio de todo eso, nosotros. Decíamos hace unos meses atrás, hacer el ejercicio de uno ponerse allí, la carita de uno en el medio de ese abrazo perijorético, trinitario, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, tenemos esta canción muy linda sobre el abrazo. Me gustan mucho estos autores modernos porque tienen una poesía
trinitaria. Muy linda. Fíjense, lo escuchamos un minutito. A la medida de tu abrazo me creaste, Padre. A la medida de tu abrazo me creaste, Padre. A la medida de tu abrazo me creaste, Padre. A la medida de tu abrazo me creaste, Padre. Santo, santo, mi lugar es tu abrazo. Santo, santo, mi lugar es tu abrazo. Bueno, me encanta esta poesía. Miren si los catequistas, veo que hay varios catequistas de distintos ámbitos, cuando hablamos de la creación, no hablamos solamente de las categorías clásicas del Dios del monoteísmo, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, sino que esto, como dice esta canción, este Dios que nos crea a la medida del abrazo, dice esta canción. Bueno, un poco por detrás, que ya hicimos el curso, está esta cualidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en esa comunión de amor, se dice perijorética. Están en una danza divina, según literalmente esta palabra. Me gusta traerla porque, bueno, es así. Están en una danza, como decir, una danza alegre, de amor, de abrazo, perijorético, amoroso entre ellos. Y en el medio, todos nosotros. Miren qué lindo si nosotros en los encuentros de catequesis, cuando hablamos del Dios creador, hablamos de esas cualidades específicas del Dios trino, que nos quiere, que nos ama, que nos tiene pensado, que fuimos creados a la medida del abrazo de Dios. Bueno, después lo vamos a charlar, pero avanzo un poquito más, dejo ahí esos links para los que lo quieran después chusmear. Y, bueno, otra cualidad también de este Dios trino es el tema del amor, un tipo de amor específico. A mí me gusta ponerlo así. El amor es el motor del Dios trino. ¿Qué es lo que los motoriza? ¿Cómo se vinculan ellos? Con un tipo de amor específico. Que San Pablo lo va a detallar, la conocen en la famosa carta de los Corintios. Habla de cómo es este tipo de amor. No es envidioso, no procede con bajeza, no busca su propio interés, todo lo que sabemos de este hermoso himno de San Pablo. Pero, básicamente, tenemos este esquema, cómo están dinamizados esos tres, por qué se abrazan, podríamos preguntarnos, por qué se aman. Bueno, yo ya les voy diciendo, imaginémonos, todos nosotros, y cómo tiene que estar dinamizada la iglesia, si está hecha a imagen y semejanza de este Dios trino, agápico, trinitario, perijorético. Metemos todas las categorías que ya sabemos. Bien, una cosa más respecto de este tipo de amor de ágape, que es el reflejo también para amar también a los nuestros. Bueno, es este tema de la kénosis. Yo cuando les mostraba el icono, les mostraba que el Hijo lavaba los pies a esa humanidad rota, diríamos ahora, frágil, vulnerable. ¿Por qué? Porque este Dios está hecho, bueno, son siendo con otros, decimos. Y también se espera que también nosotros amemos de este modo. Cuando yo daba el curso, me encontré con esta cita que para mí es como demasiado fuerte. Fabi, ¿podés leer esta cita de San Pablo a los Gálatas? Hermanos, la vocación de ustedes es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo. Al contrario, sean esclavos unos de otros por amor, pues toda la ley está resumida plenamente en este precepto.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Fabi. Fuerte, ¿eh? Si no está por detrás esta categoría de amor, de ágape, de servicio, servicial, de lavar los pies, este texto sería incomprensible, ¿eh? Acá me encanta esto porque Pablo dice, nuestra vocación es la libertad. Pero ojo, no para aprovecharnos del prójimo, ¿eh? Al contrario, lo totalmente opuesto, hacernos esclavos del otro por amor, ¿eh? Bueno, todo esto, no sé si San Pablo tendría todas estas categorías atrás, categorías trinitarias, pero se reflejan en estos textos que, bueno, nosotros lo podemos de nuevo poner como eco de cómo debería ser la iglesia o qué se espera de la iglesia. Última categoría que vamos a ver de la Trinidad, que lo vimos en el curso, es relación. ¿Qué significa relación divina? Si tiene que ver con esto, ¿eh? Uno puede decir, mira, es el ser del uno para el otro. Está representado con esta flechita acá en este esquema, ¿eh? Pero cada uno de estos, que tienen su propia individualidad, dignidad e identidad, son siendo con los otros dos, ¿eh? Bueno, este ser para el otro, que se hace don para el otro, que lo vemos en la Santísima Trinidad, obviamente estamos invitados a reflejarlo en nuestras relaciones humanas, y ya que hoy hablamos de la iglesia, en la iglesia, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá todo lo que tenía que ver con lo que vimos el año pasado y cómo podríamos vincular este ser a imagen y semejanza de Dios, trino, ¿eh? Volvemos al inicio. Ahí está la Trinidad, está la creación, y hay un gran tema, ¿eh? Porque podemos decir, el Hijo de Dios ya volvió, ahora ya está de nuevo en la Santísima Trinidad, pero, bueno, decimos, Él nos pensó que todos nosotros vivamos en esa comunión. El fin último del ser humano es eso. Pero, bueno, todavía estamos en camino, por eso van todas estas líneas punteadas. Él nos sueña, diríamos, ahí, ¿eh? Nos sueña en el abrazo infinito, amoroso, trinitario de Dios. Pero, bueno, estamos en el caminar, en el tiempo, diríamos, ¿eh? Por eso Jesús, allá por el final del Evangelio de San Mateo, nos va a decir, vayan por todo el mundo, ¿eh? Y, bueno, enseñen esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios nos piensa infinitamente con Él. Todo Dios nos quiere abrazar, ¿eh? Pero en el mientras tanto, vayan por todo el mundo, bueno, y prediquen esto. Ahora, fíjense el cambio acá del super ícono del Espíritu Santo, ahora ya con Jesucristo en el cielo, después de morir y resucitar por nosotros, ahora enviados o impulsados por el Espíritu Santo, ¿eh? Ahora el que cobra mayor protagonismo, podemos decir, no es solo el Padre y el Hijo, sino que cobra mayor vitalidad y protagonismo, podríamos decir de alguna manera, el Espíritu Santo que nos envía y nos anima, ¿eh? Bien, entonces, empezamos a decir algo de la iglesia, ¿eh? Una primera aclaración para hablar de la iglesia, decimos acá, ¿eh? Primero, la iglesia no fue fundada como un club, ni como una asociación, ni como una ONG, ¿eh? No hay un estatuto que dejó Jesús y dijo, miren, este es el ABC de cómo va a funcionar la iglesia. Es mucho más complejo, ¿eh? Podemos decir que hay un proceso que de a poquito Jesús lo fue contando, ¿eh? Jesús lo fue contando. Por ejemplo, la institución de los 12. Jesús elige a 12, ahí hay un paralelo con un nuevo Israel, las 12 tribus de Israel, pero en Jesús está el nuevo pueblo de Dios, se dice pueblo mesiánico. Después, este tema también del primado de Pedro hace referencia a que en Jesús, si bien no hace un estatuto de arrancar formalmente con la iglesia, hay un caminar de que en Jesús está esta iniciativa de armar comunidad. Obviamente también en los sacramentos, sobre todo en la última cena, cuando instituye la Eucaristía, el ministerio sacerdotal, el perdón de los pecados, tantas cosas
Bueno, que hacen referencia a la creación de la iglesia. Y por último, también a Pentecostés. Yo les voy a pedir entonces, por ejemplo, tengo acá familia di Costa. ¿Alguno de la familia di Costa puede leer este tema del Pentecostés? Pentecostés. Propiamente la iglesia comienza a existir aquí. Inicio sacramental de la iglesia. En definitiva, Cristo formó el cuerpo de su iglesia con la estructura apostólica y luego le infundió en Pentecostés el Espíritu Santo en persona. La efusión del Espíritu Santo es el signo de la inauguración de la era mesiánica. Bien, muchas gracias, Luquis. Tenemos entonces estos elementos que, de alguna manera, son fundacionales de la Iglesia de Cristo. Decíamos, no la funda en el sentido como nosotros podemos fundar a una ONG, sino en estos pasitos que fue direccionando y fue mostrando lo que él quería, una iglesia en torno a él. Pero, bueno, acá tenemos Israel. Lo cierto que hay que decir que no la funda desde cero, no la hace desde cero la iglesia, sino que lo hace en base a todo el recorrido del pueblo elegido, ¿sí? Construirá, se dice, la nueva Israel, ¿sí? Pero con una novedad, dice acá, con una novedad. Dice, lo va a hacer por la adhesión del pueblo a su persona. Ya no lo va a hacer a una pertenencia de un país, tampoco a un templo, tampoco a una doctrina, sino a una persona, a él. Entonces, ¿qué hay que decir? Bueno, cuando Pedro es convocado para armar la iglesia, no le va a decir, tú te llamarás Pedro, sobre esta piedra edificaré la sinagoga o el templo, sino iglesia, que significa, lo más literal de iglesia, los convocados, ¿sí? Convocados por Cristo a seguirlo a él. Por eso es trinitaria la iglesia, porque también estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo, pero Cristo es el que convoca, y que estamos llamados a ir finalmente al seno de Dios, muchas veces se dice de Dios Padre. Bien, lo cierto es que a lo largo de la historia de la iglesia, vimos y vamos viendo esta cosa multiforme, dice Lord, que es un historiador de la iglesia. Acá puse dos figuras. Este es un sacerdote que está en China, donde la iglesia en China es clandestina, es perseguida. Hay una iglesia oficial del Estado chino y otra que es perseguida. Bueno, yo hoy miraba esto, cómo se va constituyendo. Bueno, y acá toda la cuestión que surgió con el sínodo de la Amazonia y el Papa Francisco y los pueblos originarios. Pero tengo una cosa más, que la verdad que me vuela la cabeza, de esta multiforma de ser iglesia. Lo conocen. El Papa Francisco visita Madagascar. Increíble, una iglesia donde visita el líder religioso, el Papa, a una iglesia africana, donde el que está ahí al frente es un sacerdote de nuestra diócesis. Y con esta iglesia multiforme, que lo es desde siempre, la iglesia multiforme. A veces nos asombramos de los, digamos, matices de la iglesia. Pero miren esta iglesia cómo late. Ahí está el padre Opeca, sacerdote de nuestra diócesis, que está hace más de 50 años, bueno, que fue a visitarlo el Papa Francisco. Un segundito, cómo late esta iglesia en África.
a veces nos cuesta un poquito esto, que a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia fue tomando diversas configuraciones y estructuras, y lo va a seguir siendo, con esa dinámica impulsada por el Espíritu Santo. Acá quise traer un poquito un ejemplo de un modo de vivir la fe en Cristo, quizás distinto a nosotros. Pero, como dice acá, el fundador de la Iglesia es el que aglutina a todos esos matices. Él es el que hace la unidad con el Padre y el Espíritu Santo, su obra, su doctrina y su fundación. Como dice acá el Catecismo 771. Pero, como decimos siempre, la unidad en la diversidad. Bueno, hay muchos infogramas donde podemos ver tantas cosas. No vamos a hacer una historia de la Iglesia acá, solamente voy a mencionar algo para hacer alguna conexión, porque también nosotros no estamos colgados de la lamparita, hay 2000 años de historia de Iglesia. Bueno, hay infogramas, si quieren yo se los paso. Tenemos acá, por ejemplo, lo Pentecostés, tenemos acá, por ejemplo, el martirio de los primeros que dieron la vida por Cristo. Tenemos acá el primer concilio, las persecuciones, bueno, el famoso Edicto de Milán, donde la Iglesia deja de ser perseguida, siglo IV, bueno, tantas cosas, siglo IV, sí, tantas cosas que podemos ver en estos infogramas. A los que quieran, bueno, se los puedo pasar. Fíjense acá donde surge, por ejemplo, el tema del celibato. Bueno, un montón de cosas que lo podemos ver en una historia, en una línea de tiempo. Por ejemplo, el famoso Concilio de Nicea, donde se termina de asentar la doctrina cristológica, donde se dice finalmente que el Hijo de Dios es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, estas son líneas de tiempo, obviamente no nos vamos a detener, solamente menciono algunas cosas. Estos historiadores dicen entonces, por ejemplo, 3 elementos de la vida de la Iglesia: la vida fundamental, la vida interna, la vida externa. Bueno, para que también nosotros tengamos ese mapa, yo les voy a pedir entonces, tenemos acá, por ejemplo, a no sé si está Aide, si lo podés leer, Aide, las 3 cosas, elementos fundamentales de la Iglesia a lo largo de la historia. ¿Podés leerlo, Aide? No, padre, estoy con el celular y te tengo a vos en la fotito que me tapa. Ah, bien, bien. Tenemos entonces, por ejemplo, Lili, cualquiera de las Lili, Bistolfi, Liticuña, si alguna puede leer, si lo pueden leer ahí, estos 3 elementos de la Iglesia a lo largo de la historia. ¿Alguno puede leer de las Lili? Dale. La vida fundamental de la Iglesia es el elemento divino que hay en ella, como cuerpo místico de Cristo, en cuanto que vive de la gracia divina. Es la verdad objetiva y la santidad objetiva de la Iglesia, independientemente de la índole religioso-moral de sus miembros. ¿Sigo? Sí, ahí entonces es este sueño de Dios para con la humanidad. Terminar todos en el seno, en el abrazo de Dios. La vida fundamental de la Iglesia, como lo más trascendente, la vida de la gracia. Segundo, Lili. La vida interna de la Iglesia, en cuanto la Iglesia hace desde su propio centro, en lo que atañe a la esfera directamente religiosa. Aquí se incluye, por ejemplo, la vida de piedad sacramental, sus actividades caritativas, su teología. En suma, la conciencia religiosa que de sí misma tiene la Iglesia. Pensemos estos 3 elementos aplicados a nuestra Iglesia particular, local y parroquial. Si van circulando, si van girando estos 3 elementos. Último elemento. La vida externa de la Iglesia, sobre todo sus relaciones con el Estado y con el mundo, consiguientemente con la cultura y con otras religiones. Bueno, esta es la conciencia que tiene la Iglesia, cada vez más, para considerar como distintos
ámbitos. Imagínense si una iglesia está enfocada solamente en un aspecto. Sería un reduccionismo. Bueno, está bueno tener el mapa, digo yo. Tener el mapa de estas cosas. Para tener una eclesiología saludable. Y bueno, lo que dice acá este autor, Lortz, que es para entender la historia de la iglesia y la iglesia misma, es de suma importancia distinguir estos tres planos y a la vez descubrir su íntima conexión recíproca. Ninguna está sola. Nosotros a lo largo de la historia podemos distinguir estos elementos. Hay épocas de la iglesia donde quizás está puesto más el acento en algún aspecto que otro. Bueno, dos sucesos, dice este autor, Lortz, dividen a la historia de la iglesia en tres etapas. La historia de la iglesia o la vida de la iglesia antigua, medieval y moderna. Dos sucesos parten la historia de la iglesia en tres. El primero, el tema de las migraciones. Decíamos ahí en ese hito, en ese infograma, bueno, todo el tema de las migraciones parte la historia de la iglesia en dos. La iglesia deja de ser perseguida, cae el Imperio Romano, bueno, es un gran elemento donde comienza otra etapa de la iglesia. Podemos decir, pasamos de la iglesia antigua a la iglesia medieval. Y el segundo hito, donde se divide la historia de la iglesia entre medieval y moderna, es, bueno, con la llegada, tenemos ahí la imagen de Lutero, pero tiene que ver con esta radical transformación de la vida espiritual de Occidente. Siglo XIV, XV, aparece la figura de Lutero como abanderado de toda esta transformación, y el comienzo de la Edad Moderna. Dice Lortz que esta división en estos tres grandes momentos de la historia de la iglesia es en Occidente. En Oriente, bueno, sucede algo distinto. Continúa el Imperio Romano de Oriente, la iglesia oriental en el siglo X se divide de la occidental, un gran cisma sucede allá por el año 1000 y pico, del siglo XI, y bueno, aparece una gran pobreza, porque, como dice acá el autor, empezamos a desconocer de la vida del latir, de la vida oriental. Y entre las cosas, de las riquezas que tiene la iglesia oriental, es esta atmósfera que tiene, dice el autor, de iglesia de los primeros siglos, que tiene la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, decimos nosotros. Y su teología también basada sobre todo en los primeros siglos de la iglesia. Bueno, y también dice este autor que hacemos esta división en tres momentos, porque bueno, también todo lo que fueron las misiones de ultramar, como dicen acá, todo lo que es el descubrimiento de América, bueno, fue realizado todo por la Iglesia de Occidente. Lo cierto es que llegamos al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II empieza a respirar una nueva fisonomía de lo que es la Iglesia y la historia de la humanidad. Nosotros tenemos aquí que ubicarnos que toda la humanidad está atravesada por un gran dolor. Podemos decir, por un lado, la Primera Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, y también yo agrego acá la Revolución Industrial, porque después los papas empiezan a dar respuesta a todo lo que, digamos, dio como efecto colateral la Revolución Industrial, si se quiere, de alguna manera. Por eso, bueno, empiezan a aparecer algunas cosas del siglo XX, cosas que empiezan a digamos, permear lo que va a ser después el Concilio Vaticano II. Bueno, yo le voy a pedir ahí, la amiga Graciela Lloveras, si podés leer estos elementos que van a traer una frescura nueva a la eclesiología del siglo XX. Graciela, ¿lo podés leer? Las causas más profundas y decisivas de la renovación
eclesiológicas son, sin embargo, de orden espiritual y se pueden observar en la vigorosa toma de conciencia de lo sobrenatural provocada por la acción antimodernista. No sé si sigue ahí porque tengo pantalla. Vas bien, vas bien. En el movimiento litúrgico, en la intensificación de la vida eucarística, en el retorno a las fuentes bíblicas y patrísticas, en el descubrimiento del papel activo del laicado, en los primeros impulsos del movimiento ecuménico moderno. Gracias, Gra. Todo esto entonces es lo que va a permear, digamos, el ambiente del espíritu eclesiológico del Concilio Vaticano II, conocido como el Concilio de la Iglesia. El siglo XX es conocido también como el siglo de la Iglesia. Bueno, aparecen estas figuras. Acá aparece León XIII, que trata de dar en sus encíclicas sociales el tema de dar una respuesta a lo que era la modernidad y la revolución industrial y los inicios de digamos, del marxismo, digamos, de todo esto que, bueno, aparecen estas encíclicas que quieren dar respuesta a todo esto. El movimiento litúrgico del siglo XIX, siglo XX, que después va a estar plasmado en los documentos del Concilio Vaticano II. La vida de la eucarística ya no se vive como siglos antes, sino ahora aparece la comunión, por ejemplo, de los niños. También el tema de las fuentes bíblicas, ya lo voy a citar un poco más, la vuelta a los padres de la Iglesia, el papel activo de los laicos. No sé si conocen acá a este santo. Pepe, antes de irte a ver fútbol, ¿quién es este que está acá? Pepe. Ahí va, El ahí Giorgio. no me acuerdo el nombre, sí, la obra de teatro. Pier Giorgio. Giorgio, ahí está. Pier ¿Quién lo Giorgio dijo? Frassati. ¿Quién lo dijo? Giorgio Frassati. Fabiana. Fabi. Y bueno, hacia yo lo puse alto, acá, ¿no era así? Exacto. Lo pongo acá como un ejemplo de papel activo del laicado. Aparece sobre todo en el siglo XIX. Pier Giorgio, Beato Pier Giorgio, que En tuvo un Torino. montón de Torino, del norte de Italia, que tuvo un montón de protagonismos laicales. Bueno, puse esta foto porque me encanta esto, ¿no? Vivir una fe cristiana súper comprometida y a la vez alegre. Y también este último elemento clave, también el tema de considerar a la Iglesia también con otras vinculaciones con otras iglesias no católicas y con otras religiones. Todo esto es lo que va a ir impregnando entonces a la nueva idea de iglesia. Todo un impulso. Bueno, quiero acá, si podés leer un poquito más, a ver, vamos a cambiar de lector, que estaba complicada. Por ejemplo, José Carrascosa, ¿podés leer? Ahí arriba, José, ¿lo podés ver? Sí, señor, acá estoy presente. Dos elementos claves acá, con el cual el Concilio Vaticano II va a estar trabajándolo para impregnar la mirada de la Iglesia trinitaria, a diferencia de lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Lo leemos acá. José. La visión eclesiológica conciliar se viene configurando como una superación de la concepción visibilista y jurídica de la contrarreforma, en el sentido de un nuevo descubrimiento de los elementos sobrenaturales y místicos de la Iglesia, de un esfuerzo humilde y religioso por considerar en toda su profundidad divina el misterio de la Iglesia. Gracias, José. De nada. Bueno, estos elementos tratan de tener una mirada superadora de lo visibilista y jurídico de la Iglesia. Se conoce con esto, de superar esta visión piramidal de la Iglesia. Visión piramidal de la Iglesia. Lo jurídico, tener una mirada circular de la Iglesia, de todos los bautizados.
todo esto es lo que había trabajando el Concilio Vaticano II, y esto lo va a rematar el Papa Francisco, de decir, invertir la pirámide. Entonces, el que está más arriba, dice el Papa Francisco, ponerse al servicio de todo. El Papa Francisco, digamos, no es que diga una novedad, sino que ya en los primeros siglos, bueno, en los escritos vemos esto. El Papa, en aquella época que se decía, siervo de todos. Por eso, dice el Papa Francisco, invertir esa famosa pirámide estructural de la Iglesia, superando entonces esta concepción visibilista y jurídica, digamos, de que no tengamos todo resuelto con la parte jerárquica de la Iglesia, ¿sí? No como si fuesen ahí los laicos, como si fuesen obreros del que está más arriba. Invertir la pirámide, dice el Papa Francisco. Una visión circular, diríamos ahora, trinitaria de la Iglesia. Bueno, acá vamos este tema de renovar la Iglesia, y aparece el tema de, bueno, de que es impulsada por el Espíritu Santo, y dos elementos claves que el concilio lo toma muy en cuenta, que es esto de conocido como los Santos Padres, los primeros escritos, leerlos en su contexto, y una novedad también grande es darle una primacía a la palabra de Dios con el Espíritu Santo, que eran, bueno, cosas que hasta el siglo XIX, XX, estaba costando un poquito estas cosas. Por eso el Concilio Vaticano II toma un nuevo impulso a partir de todo esto que ya estaba dando vuelta, con estos elementos que empezaban a impregnar toda la Iglesia. Bueno, acá tenemos al Papa Bueno, Juan XXIII, que es el que llama a este concilio, digamos, de la Trinidad. Bueno, entonces, Laurita Lago, te veo que andas por ahí. ¿Podés leer esto del concilio? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El Concilio Vaticano II rechazará toda reducción de la comunidad eclesial solo a la realidad espiritual o solo a la realidad visible, para proponer su misterio de comunión que brota de la Trinidad y tiende a ella. Un pueblo en marcha entre el ya de la primera venida de Cristo, que lo ha reunido, y el todavía no de su retorno, que lo llena de esperanza comprometida y gozosa. Gracias, Laurita. Nosotros entonces decíamos, el fin último es esto de terminar ahí, en el centro de la Santísima Trinidad. El tema es que nosotros vamos caminando. Bueno, pero no olvidar que el origen, digamos, sobrenatural de la Iglesia nace acá, en este seno de la Santísima Trinidad. Bueno, el Concilio Vaticano II asume estos retos. Pensar la Iglesia como sacramento de salvación, como pueblo de Dios, fíjense la diferencia de pensarla como pirámide, y también como comunión de personas. Y ahí a lo último, no sé si lo logran ver, de iglesias en plural, para darle ese formato de circularidad, no tanto piramidal, de la estructura de la Iglesia. Bueno, y acá podemos empezar a poner aquellas categorías que yo les nombré hace un rato, ahora con el formato de la Iglesia actual. La Iglesia, dice este autor, se ofrece como lugar de encuentro, de iniciativa entre lo divino y lo humano, presencia trinitaria en el tiempo, y del tiempo en la Trinidad. Bueno, una categoría que nosotros podemos vincular, trinitaria, es esto, relación. Eso de las flechas que yo les mostraba hace un ratito, bueno, nosotros lo tenemos en nuestro lema parroquial, la iglesia, la parroquia, vivamos en comunidad, lugar de encuentro, lugar de perdón y fiesta. Yo quiero que vayamos haciendo así como un eco de esta eclesiología que, digamos, se queda plasmada en el Concilio Vaticano II, y que, bueno, empezamos a verla también aplicada a la vida cotidiana. Bien, entonces,
Ahora la invitación es esto, pensar la iglesia con una mirada sobrenatural, no solamente como algo histórico, como una sociedad, ¿sí? Leer en la historia el fruto de la iniciativa trinitaria, que es la comunión eclesial, como iniciativa trinitaria, no humana, ¿sí? Es más, no solamente de Cristo, sino de todo Dios. En definitiva, vivimos entre dos tiempos. El inicio de la creación, que yo lo mostré al principio, y concluir, segunda venida, todos nosotros en Dios. Todo en todos. Suena esta categoría, perejóresis, abrazo. Ahí es vivir entonces una eclesiología de comunión o a imagen y semejanza del Dios Trino, superando las visiones visibilistas que respondían, la contrarreforma es el Concilio de Trento, que le respondía a Lutero. El Concilio Vaticano II no trata de ser contestatario, sino de hacer una autorreflexión, la Iglesia, y pensarse en todos estos aspectos, o en toda la riqueza que incluye la Iglesia, mucho más que lo visible, de lo que se ve, sino como misterio de Dios, que viene de la Trinidad, está estructurada a imagen de la Trinidad, plasmada desde arriba, por eso imagen y semejanza, ahora hablamos de la Iglesia allá celestial. ¿Sí? Fíjense cómo el lenguaje que quizás escuchamos siempre, con estos esquemitas, yo que hincho con los esquemitas, bueno, empiezan a tener un poco más de sentido, porque la Iglesia está hecha, estructurada a imagen de la Trinidad. En esa circularidad amorosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, veríamos ahora con todas esas categorías que yo les mencioné, abrazo trinitario, / perijóresis, agápico, amor de donación, de servicio, kenosis, acá lo puse. Todas esas categorías, bueno, en la Iglesia. Vieron que empezamos a hacemos esquemitas, A mí me gusta mucho lo del Papa Francisco. Mirá, Pepín, justo a las 9, arranca Boquita, No hay problema, ya lo está viendo del celular, está acá, padre, así que quédate tranquilo. Está con el celular Bien. acá. Sigue escuchando, Bien. 2 orejas tiene. Muy bien, muy bien. Acá tenemos este tema, no es una esfera, dice el Papa Francisco, sino pensarnos como un poliedro, un poliedro. El otro día charlábamos con los que, bueno, hacemos tantas cosas en la parroquia. Bueno, un color puede representar una diversidad, que tengan toda la misma forma puede representar que todos tenemos la misma dignidad, no representa uniformidad. Bueno, tantas cosas que podríamos sacar de esta parábola que utiliza el Papa Francisco del poliedro, y que en definitiva todos estamos parados en algún lugar periférico, no estamos en el núcleo de la esfera, no es una esfera, dice el Papa, sino un poliedro. Todos necesariamente estamos a un costado, no podemos tener la mirada de todo. Bueno, estos son distintos diseños de hablar de iglesia a imagen y semejanza de la Trinidad. Bueno, avanzamos un poco más, cómo pensarnos desde la comunión. Bueno, no quiero cansarlos con todo esto, yo voy a dejar toda esta diapo, pero básicamente, ya para terminar, entonces, bueno, quiero decir esto. Así la Iglesia avanza en su peregrinación hacia el cumplimiento trinitario de la historia. La Iglesia viene de la Trinidad, camina hacia ella y está estructurada a su imagen. Todo lo que el Concilio dijo, la Iglesia está compendiado en esta memoria del origen, de la forma y del destino trinitario de la comunión eclesial. Nosotros podríamos hacer un ejercicio ahora, que es, bueno, si está hecha imagen y semejanza de la Trinidad, podríamos decir qué elementos no. ¿Qué elementos, podríamos decir, atenta a la Trinidad aplicada a la Iglesia? Aplicada a la Iglesia. Yo le pedí a Lili Bistolfi este trabajo que vamos a hacer después de la preasamblea.
después del sábado, porque nosotros seguimos. Ayer me junté con el consejo parroquial para poner fecha a la asamblea parroquial. Lo vamos a charlar el sábado, en la preasamblea. Pero, bueno, como la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, refleja pastoralmente en la Iglesia la Trinidad. Lili. El Padre quiere que yo hable, pero yo no puedo hablar. Voy a leer. Yo también quiero que hables. Yo también No, quiero que vos hables y leas. pero Dale. leer. Les leo. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, nos propone el progreso común a través de la fraternidad y de la amistad social, cuyo fundamento es el amor. Podemos decir que el tema principal sobre el cual se reflexiona es el amor fraterno, pero deteniéndose en su dimensión universal, en su apertura a todos. El progreso común es una consecuencia del amor, y Dios Trino es puro amor. Por amor nos creó y nos creó para amar. Quiere la felicidad del hombre que solo alcanza su plenitud amando. Si Dios es nuestro Padre porque nos has creado a todos, entonces todos los hombres somos hermanos. Existe, por lo tanto, una fraternidad universal que nos compromete en el amor. Dice el Papa que el amor crea vínculos, que saca a la persona de sí misma para crecer en el encuentro con el otro. Esta relación nos amplía y nos enriquece. ¿Cuál es el mayor riesgo? No amar. El motor divino, la circulación vital, el amor de ágape, que vincula eternamente a las tres personas en la Santísima Trinidad, está en nosotros, que también participamos del abrazo y nos permite contestar la pregunta: ¿a quién debo amar? A todos los hombres, porque todos son mis hermanos, y el amor propuesto por Jesús en esta fraternidad universal tiene dos características: la universalidad y la gratuidad. O sea, ¿a quién debo amar? A todos y sin esperar nada a cambio. No es un amor que se merece, es un amor que se da, aún sabiendo que puede traer desprecio y cruz. Por ser imagen y semejanza de las personas divinas, somos dignos. Dios nos creó infinitamente dignos y estamos llamados y comprometidos a reconocer la dignidad de todos los hombres. Y porque nos hacemos prójimos del otro, tenemos que defender la dignidad e identidad de nuestros hermanos, superando cualquier frontera. La fraternidad está por encima de todas las diferencias. El Papa nos pide buscar el bien de todos, pasar del yo individualista al nosotros, y del nosotros al nosotros todos. Y no tener miedo que nos prive del deseo y la capacidad del encuentro con el otro. Nuestra esencia más íntima se manifiesta en el salir de nosotros, en la comunicación del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así como sucede en la intimidad de la Santísima Trinidad, donde reconocemos a las personas divinas por sus relaciones eternas, los seres humanos expresamos nuestra esencia más profunda cuando somos capaces de relacionarnos a partir del amor. El obrar sigue al ser. Dice el Papa que somos capaces de amar y somos más plenamente amando. Un aspecto de la apertura universal es la capacidad de ampliar nuestro círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no sentimos parte de nuestro mundo de intereses, aunque estén cerca nuestro. Nos pide no caer en la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar el contacto con otras culturas, con otras personas.
Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le faltará la alteridad. El vaciamiento, el anonadamiento de Dios al hacerse hombre, nos lleva a nuestra vocación de servicio. En la encíclica se propone la parábola del buen samaritano, como ejemplo del amor que se abre a todo, del encuentro misericordioso que traspasa barreras, del hacerse presente frente al que necesita ayuda, de volvernos cercanos, de hacernos prójimos. Cada hermano que sufre, abandonado... Perdón, porque se va a cortar. Sí. Nos quedamos ahí con el hermano que sufre, retomamos. Dale, porque si queda no, poquito. se va a cortar y ahí está. Pero salimos y volvemos a entrar. ¿Puede ser? Dale. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Yo mientras van enganchándose los últimos, yo digo esto, ¿no? Yo le pedí a Lili, con esto que hicimos del curso del año pasado, vieron que ella va conectando las categorías que yo hincho, las que son propias de la Santísima Trinidad. Relación, persona, dignidad, ¿no? Servicio, ágape, kenosis. Vamos a salir unos especialistas de la Trinidad aplicada a la vida cotidiana. Pero digo, también le da muchísima más riqueza que la tiene infinitamente nuestra fe. Imagínense si nosotros solamente hablamos de Dios solamente con las categorías monoteístas, clásicas, que yo les nombraba hace un ratito. Si yo le digo cómo es el Dios en el que creemos, caracterizarlo, decir sus cualidades, y si solo nos quedamos en que Dios es todopoderoso, les decía, que está en todo lado, todo lo sabe, omnipresente, todo eso, apenas estamos describiendo las cualidades clásicas del Dios del monoteísmo. O sea, me junto con un judío y habla igual de Dios. Me junto con un musulmán y habla igual de Dios. Pero cuando Dios, hecho hombre, nos revela cómo es Dios en su intimidad, nosotros tenemos una riqueza muchísimo más grande que hablar de un monoteísmo estricto clásico. ¿Quién puede hablar de que Dios es abrazo? Perijóresis. De que es relación, de que ama porque es siendo con otros, no es un Dios solo. Y con esa capacidad también nos ama a nosotros. El Papa Francisco en este documento, Fratelli Tutti, hace un esfuerzo porque él no habla directamente de la Trinidad, porque él está pensando en un auditorio, en un interlocutor no necesariamente católico. Entonces hace un doble esfuerzo, por eso nosotros tenemos que hacer esta lectura, que es cuando habla del amor o habla de fraternidad, atrás están las categorías nuestras trinitarias. Bueno, Lili, todo tuyo. Sí. Cada hermano que sufre, abandonado o ignorado por la sociedad, es un forastero existencial. Cuidarlo y hacerlo participar activamente en la comunidad es un camino exigente que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. La atención afectiva que se presta al otro provoca buscar su bien gratuitamente, y el otro se vuelve caro, valioso, grato y bello para cada uno. Y así podemos hacer algo, recomenzar alimentando lo bueno y poniéndonos al servicio del bien. Comenzar desde abajo y de a uno. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, decimos que Dios es único pero no solitario, que las personas divinas son realmente diferentes entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. En la encíclica, el Papa Francisco propone que las diferencias enriquecen. La vida es el arte del encuentro y se necesita la cultura del encuentro para conformar el poliedro de las diferencias,
para tender puentes, para proyectar. Los hombres, al igual que las personas divinas, debemos permanecer unidos sin ser absorbidos y distinguirnos sin dividirnos. Debemos reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. Ser fiel a los principios, sabiendo que el otro también es fiel a los suyos. Construir la unidad en la diversidad es necesario para mantener la paz social. El Papa propone cultivar la amabilidad que sostiene, conforta y nos va transformando en artesanos de la paz. Las personas divinas se comunican permanentemente entre ellas. Cada una piensa y siente lo que le pasa a la otra. Están en una comunión profunda. Los hombres dialogamos para comunicarnos. Dialogar es resumido por el Papa como acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. El diálogo es la opción posible entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta. Un país crece cuando dialoga, no cuando se dan monólogos paralelos en los que se descalifica al otro, no se lo respeta, no se lo escucha. A través del diálogo, las diferencias son creativas, crean tensión, y cuando se resuelven, la humanidad progresa. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven la unidad trinitaria, la comunión, a través del vaciamiento recíproco. Esto nos lleva a pensar en una sociedad que sea trinitaria. Cuando vamos hacia los demás, somos reflejo del Padre. Cuando nos dejamos amar, somos reflejo del Hijo. Cuando desborda nuestro amor para unir a los demás, somos reflejo del Espíritu Santo. La unidad en la Santísima Trinidad debe ser plasmada en nuestra Iglesia, que, como dice el Papa, se enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo. También llama a seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas, de acuerdo al deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Dios Trino es familia. Su abrazo eterno nos alcanza también a nosotros. El amor nos creó para amar. El Papa Francisco propone que esta sociedad mundial, en la que somos socios que se unen con un propósito determinado, se transforme en una fraternidad, una verdadera familia, una verdadera comunidad de hermanos que caminen hacia la paz, que solo se consigue trabajando juntos por la justicia. La encíclica Fratelli Tutti está dirigida a todos los hombres. Nosotros, como bautizados, nos sentimos particularmente llamados como Iglesia a hacer visible en la tierra la imagen y semejanza de la Trinidad. Una Iglesia que multiplique el amor en actitudes de servicio, que es el motor divino. Una Iglesia que valore y acepte las diferencias, que no destruyen la unidad, sino que la enriquecen. Una Iglesia que abrace a todos, pero en especial a los desplazados, a los abandonados, a los frágiles, a los débiles, para que se puedan sentir en el centro del abrazo divino. Una Iglesia que sea capaz de anonadarse, de vaciarse de prejuicios para estar abierta a todos. Una Iglesia que trabaje siempre por recuperar la dignidad de los que no son tratados como hijos de Dios. Una Iglesia que no se canse de dialogar, porque tiene la verdad,
desde antes del comienzo de los tiempos. Una iglesia que sea la iglesia del encuentro, para que genere la vida en los hombres que recibieron los dones del Espíritu Santo, para formar ese poliedro de caras casi infinitas a partir de la pluralidad de los carismas recibidos. Terminé. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.